Se trata de los proyectos productivos para personas con discapacidad y nos acompaña Óscar Pérez Zamora, que es asesor capacitador para estas personas, y también Marta Moreno Huerta, ella es madre de uno de los beneficiados. Liliana, qué interesante tenerlos a ellos para hablarnos de esta iniciativa, porque pensamos que las personas con discapacidad como síndrome de Down o discapacidad intelectual no tienen, digamos, la posibilidad de trabajar, y esto no es así. Y para eso nos acompañan ustedes. No, indudablemente, la finalidad de Down es Gente Excepcional es el hecho de abrir espacios y capacitar a los jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down, como lo han comentado, porque sabemos perfectamente bien que en el trabajo ellos son una parte importante y fundamental para poder generar conciencia, para poder generar igualdad, para poder generar y abastecer de todo esto, retirar estos mitos que existen acerca de la misma discapacidad, ¿no? Sí, que bueno, hasta pareciera que no pudieran hacer absolutamente esas cosas y al final del día sí se puede. Marta, platíquenos su experiencia como madre de un muchacho, de un joven que ahorita se está capacitando para poder trabajar en lo que él quiera, a lo mejor. Bueno, pues Miguel Ángel está en Downies. Él tiene 2 años ahí y ahorita se está capacitando para poder ingresar en un trabajo con las mismas prestaciones que todos tenemos. Y con los mismos derechos, ¿no? Derechos. ¿Cuál es la forma en la que lo capacitan? Sí, claro. Tenemos diferentes áreas donde estamos trabajando. Una de ellas muy importante, que es la elaboración de tamales. Elaboramos tamales, podemos estar elaborando desde 25,000 a 40,000 tamales al mes. Wow. Y están ubicados en diferentes restaurantes. ¿Esto qué significa? El trasfondo de esto significa que al final y al cabo las personas con discapacidad empiezan a romper conceptos como el hecho de ser improductivo, el de que no puedes, el de que entonces estas limitaciones. Estos estigmas que se tienen de que también seguimos tratándolos de repente como niños, cuando en realidad no, quieren desarrollar su vida como todo un adulto, y entonces pues le están consiguiendo. Principalmente la finalidad de Downies con los jóvenes es que persigan sus sueños. Muy bien. También entonces, tienen sueños, son importantísimos. Eso me parece. Y bueno, otra cosa, lo que decía Marta que me parece muy interesante es que ganen el mismo sueldo, no que por el hecho de que los van a contratar y a lo mejor la gente diga tienen una discapacidad, les vamos a pagar menos, ¿no? De repente hay una sensación así, ocurre de repente, muy loable de las empresas de decir, bueno, vamos a apoyar a este sector, pero en realidad se ven muy beneficiadas. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, pues bueno, vienen a restablecer todo lo que es su política de responsabilidad social, vienen a trabajar y aparte siempre hay un referente de cómo él o ella que trabajan y tienen una discapacidad logran hacer esto y nosotros, ¿por qué no? Entonces es un impulso. Sí, precisamente es un impulso que motiva a otros más a unirse. Estamos hablando de cuántas personas actualmente están beneficiadas con estos proyectos. Pues ahorita en la actualidad estamos teniendo a 75 personas incluidas en diferentes empresas. Muy bien. Y tenemos un aproximado de 30 jóvenes que están en un proceso de capacitación. Que van a ir a trabajar más adelante. Eso es lo que buscamos y también este espacio es una apertura para decirle a las empresas, generen una apertura para poder dar esta inclusión laboral, ¿no? Muy bien, perfecto. Tú como madre, Marta, ¿cómo te sientes de que existan este tipo de lugares donde tu hijo se esté capacitando? ¿Qué significa para ti? Bueno, pues yo me siento muy contenta porque antes no había estos espacios, esas organizaciones para capacitar a los chavos, o sea, salían y ya los tenía uno en su casa, o sea, ya no se capacitaban, ya nada. ¿Qué edad tiene tu hijo? Miguel tiene 27 años. 27 años, ya está muy bien súper productiva para trabajar en este momento, ¿no? Muy bien. Están ustedes hablando de capacitación, pero ¿es capacitación únicamente de trabajo o hay un área, digamos, psicológica para que ellos también vayan preparados a enfrentarse? Porque luego tienen miedos, van ellos con dudas al momento de integrarse a una actividad laboral. Claro, creo que como todos nosotros, los jóvenes ahí aprenden habilidades en diferentes talleres, en diferentes cursos también, referentes a sexualidad, como, referentes a lo que son áreas administrativas, a todo lo concerniente a una disciplina que debes de tener cuando entras a un trabajo, ¿no? Y por supuesto que a los derechos de las personas con discapacidad, y aparte tenemos un área de vida independiente. En esta área de vida independiente, pues aprenden destrezas justamente para la vida independiente. Que esto es muy bueno, Sin ¿no? duda. Porque si no siempre dependen de alguien
y bueno, qué bueno que se puedan desarrollar. Pues la verdad, los felicitamos, Sí, qué señora. bueno que tienen este tipo de lugares donde se pueden capacitar a estos chavos y bueno, qué bueno que tu hijo, por ejemplo, tuvo esta oportunidad. Así es. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes.